8 de la mañana, 3 minutos, ya está en el set de Teleantioquia Noticias, Consejo de Redacción, el precandidato a la presidencia de la República por la coalición Centro Esperanza, Jorge Enrique Robledo. Doctor Robledo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los antioqueños. A partir de este momento tenemos 20 minutos, como con todos los aspirantes que han pasado por esta mesa de trabajo. La carta suya del jueves contra Alejandro Gaviria fue clara y contundente. Traducimos, además se lo han preguntado, si el elegido en la consulta del 13 es Alejandro Gaviria, usted no le va a ayudar, pero él dijo que si usted ganaba, él le iba a ayudar. ¿Esa relación cómo terminó o en qué paró ese asunto este fin de semana? No hay ninguna relación, no puede haber ninguna relación, eso también es parte de falta de seriedad de parte de él, que además tampoco es que vaya a ganar la consulta, eso tampoco es cierto, pero lo que pasa es que uno tiene que ser serio en las cosas. Permítame, yo cuento muy brevemente esta historia cuál es. Nosotros creamos la coalición de la esperanza con Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, estuve yo, los verdes inicialmente, con una línea roja precisa. No cabían en el proyecto quienes eligieron a Duque, los partidos políticos que eligieron a Duque y los jefes de esos partidos y que han gobernado con Duque. Luego quedó claro que esa era la idea. Después de eso, Alejandro Gaviria por su cuenta lanza su candidatura a la presidencia y arma el proyecto con César Gaviria y el Partido Liberal, eso también es conocido. Nos pide que nos unamos, entonces le dijimos con César Gaviria al Partido Liberal no nos podemos unir porque es que nosotros somos un proyecto distinto, somos un proyecto de oposición a Duque, al establecimiento, al clientelismo, a todo ese tipo de cosas. Pocos días después entonces anunció que rompió con César Gaviria. ¿Sí? Hicimos conversaciones y a partir de esa información que nos dio dijimos, bueno, ya hicimos un acuerdo en donde quedó precisamente establecido que esa gente no cabía en este proyecto. Bueno, y para resumir el cuento, ¿qué es lo que tenemos después? Y es que después llenó eso. Su sector político está lleno de respaldos del Partido Liberal, de César Gaviria y de Cambio Radical y Germán Vargas Lleras, que también él desde el principio había dicho que cabían en su proyecto, incluidos los Char. Entonces, pues lo que hubo fue un rompimiento flagrante de los acuerdos, completamente notorio, es facilísimo demostrar. Entonces, en esas circunstancias, nosotros nos sentimos relevados de cualquier acuerdo, porque si dos personas o sectores tienen un acuerdo y alguien rompe ese acuerdo, pues bueno, el acuerdo desapareció, es así de simple. Nosotros no somos politiqueros, nosotros estamos haciendo las cosas con seriedad, con rectitud y con coherencia, y eso es lo que no está sucediendo. Pero se hacen llamar los de la esperanza y son los que más pelean, los de más confrontaciones, los de más dificultades. ¿Cómo explicarle eso? Si ustedes son la esperanza, ¿cómo explicarle al elector que ustedes son el cambio y la renovación? Y seguimos siendo la esperanza porque nosotros estamos en contra de que Colombia repita la pesadilla de la segunda vuelta de la elección del 2018. Estos contratiempos, llamémoslos así, no impiden que el 80% de quienes estamos en este proyecto estamos cumpliendo los acuerdos, y entonces yo invito a los antioqueños a que, por ejemplo, voten por mí en la consulta o voten por los otros candidatos que sí están cumpliendo los acuerdos. O sea, este proyecto de todos modos va a escoger un candidato a la presidencia de la República que no repite la pesadilla del 2018. En ese sentido estamos cumpliendo. Ahora, los contratiempos se presentan, pero eso no desbarata el proyecto que tenemos. Hay que hacer un esfuerzo todos los colombianos para comprender qué es lo que sucede y cómo estamos defendiendo la coherencia, las cosas serias como deben ser, porque es que en política no puede ser que todo vale. Porque pues si todo vale en política, entonces pues bueno, yo no hago de esa política. Para mí todo no vale. Ese cuento de que para conseguirse un voto, para lograr un éxito, yo hago lo que sea y me uno con el que sea y no sé qué. No. Eso conmigo no puede ser, con nosotros en Dignidad no puede ser de esa manera. Y bueno, le pido a la ciudadanía que mire las cosas con detenimiento, las entienda, bueno, y tome partido y vote pues como le parezca. Pero los invitamos a votar en la consulta por nosotros, la coalición Centro Esperanza. Hay mucho por quién votar y uno de nosotros puede terminar siendo el presidente de la República y no tener que escoger como en la pesadilla de la segunda vuelta del 2018. Bueno, precandidato, usted lo ha dicho, se ha roto ese acuerdo que habían llegado ustedes para la conformación de la coalición Centro Esperanza, pero obviamente dentro de las posibilidades también está que Alejandro Gaviria gane la consulta, como cualquiera de los que pertenece a esa coalición. ¿Qué pasa si gana? ¿Dignidad para dónde se va? Ya hemos dicho, lo hemos expresado públicamente, no hay acuerdo con él. Yo no estoy pidiendo que si yo gano la consulta vote por mí, nada, no quiero tener nada que ver con él. Y el sentimiento hacia el otro lado es recíproco, es apenas obvio. Pero es apenas obvio porque no hay ninguna garantía. Bueno, ya nos tocará mirar qué hacemos, pero en tal caso ahí no vamos a estar porque es descarado. Los invito a que miren lo que sucedió esta mañana en la W, en la W Radio, en donde
le preguntan a Alejandro Gaviria, le dan el nombre preciso de un jefe político importantísimo de Cambio Radical en Cundinamarca, con un prontuario espantoso, y le preguntan, ¿y usted por qué está asociado con ese señor? Y se pegó la enmesada del siglo, porque a ese señor nosotros, los otros 4 candidatos, no lo hubiéramos recibido. Es que si nosotros quisiéramos, también estaríamos recibiendo respaldos como otro que hay por aquí en Antioquia, que prefiero no mencionar el nombre, que tampoco hubiéramos recibido nosotros. Entonces, cuando él se mete en ese juego de que todo vale y que entonces esto es con la gente de César Gaviria y del Partido Liberal y Cambio Radical y Germán Vargas Lleras, pues no tiene nada que ver con nuestro proyecto. Nos asaltó en nuestra buena fe, eso fue lo que pasó. Entonces uno tiene el derecho a tomar su decisión. Ahora ya veremos qué vamos a hacer pues hacia adelante. Ahora yo espero que sea uno de los 4 que hemos cumplido quien gane la consulta, y eso es a lo que yo los invito. Votemos así. Si eso se vota así, queda resuelto por completo cualquier problema, y yo supongo que él terminará del lado de allá ayudando a los otros, que no somos nosotros, porque él definitivamente no está de acuerdo con nuestro pensamiento, no lo comparte, no lo entiende. Él siempre ha sido además un hombre del establecimiento. Lo que es lamentable es que en vez de ser coherente y quedarse allá, se nos metió aquí, cuando lo que él ha debido hacer es montar una candidatura con César Gaviria y con Germán Vargas Lleras. Sí. ¿Y no hay forma de sacarlo ya? ¿Ya no pues es digamos que eso no es posible hacerlo, pero él sí podría, si quisiera jugar como debe ser, renunciar a la coalición e inscribir su propia candidatura en un acuerdo, por ejemplo, con Germán Vargas y César Gaviria. Allí quedaría muy bien, muy contentos todos nosotros también. Eso es lo que debería hacer, pero eso es lo que no quiere hacer, porque lo que quiere es presentarse como lo que no es. Esa es en buena medida su astucia. O sea, quiere que nosotros le lavemos una serie de conductas que nosotros no compartimos, y no las compartimos por razones de principio. Es que pedirnos a los otros 4 que nos metamos en esa lógica no es posible, porque resulta que somos una cosa diferente. Doctor Robledo, ¿qué lo diferencia a usted de los demás precandidatos de su coalición? ¿Por qué la gente debe votar por usted? Pues digamos que me diferencia mi propia historia. Cada uno de nosotros tiene su historia. Entonces yo voy a resaltar 2 cosas que para mí son muy valiosas. Yo tengo un programa largo que lo pueden consultar en internet, pero voy a enfatizar 2 cosas. Yo soy el senador, o el colombiano mejor, que más duro se ha enfrentado a los corruptos y a la corrupción en la historia de Colombia. Nadie puede presentar eso en su hoja de vida. Entonces yo les puedo asegurar a los colombianos que si como senador hice lucha así de fuerte, de coherente, de digna, pues imagínense lo que podría hacer como presidente de la República. Esta es una cosa que yo ofrezco como parte de mi hoja de vida. Bueno, y llevo 30 años insistiendo en que el modelo económico que se ha montado en Colombia, la manera de hacer las cosas, destruye el aparato productivo. Bueno, Antioquia sí que lo sabe. Acuérdense que esto fue una potencia de los textiles y las confecciones, y la destruyeron. Yo llevo 30 años advirtiendo que eso no había que hacerlo. Entonces, mi propuesta principal en lo económico y en lo social es recuperar una cantidad de terreno perdido, reducir las importaciones, aumentar las exportaciones para crear fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza. A los confeccionistas antioqueños les hago este compromiso. En mi gobierno vamos a reducir, no a eliminar, a reducir las importaciones del Asia, y eso nos va a generar en confecciones, casi todas mujeres cabeza de hogar, 350.000 nuevos empleos, y muchos de ellos se van a crear en Antioquia. Esto es un compromiso serio, y lo mismo le puedo decir a los de la industria del calzado. O sea, yo voy a proteger, voy a defender la industria nacional y voy a defender el sector agropecuario. Relaciones económicas con todos los países del mundo, sí, pero no relaciones de zorra y gallina, donde nosotros además somos la gallina, y mientras tanto los colombianos se mueren de hambre, de desempleo, de pobreza, de miseria, las empresas se quiebran, el agro no se desarrolla ni la industria tampoco. Este es un énfasis que yo tengo, pues en la coalición coincidimos en estas cosas gruesas, pero digamos que yo tengo este énfasis muy marcado, que es parte además de mi vida, no es una cosa que me estoy inventando aquí a última hora para conseguirme unos votos. Juan. Ya, doctor, tiene usted las redes, un saludo muy especial, tiene usted las redes reventadas con esa declaración, y se la pongo así: si los Gavirias ganan la consulta, hablo a los Gavirias porque usted decía, ganan esa consulta, entonces usted en segunda vuelta apoyaría a Petro, en el caso de que quede... No, señor, no he dicho eso nunca. En estos días me preguntaron que si en la segunda vuelta estaría con Petro, y he dicho que no. O sea, este es un proyecto que es, repito, para impedir la pesadilla de la segunda vuelta del 2018.
Entonces, Sí. esa conclusión no se puede sacar de ahí. Tomaremos decisiones y ya veremos qué hacemos específicamente. Cada hora Pero trae no su sé, afán. tampoco Pero en todo se cierra caso la no puerta está para proyectado, no está proyectado nada en esa dirección, absolutamente nada. Los desacuerdos ahí también son inmensos. Entre otras cosas, hoy se van a reunir Gustavo Petro con César Gaviria, pues, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las coherencias en Colombia? Es que el daño que César Gaviria le ha hecho a este país es todo, pero en todos los órdenes, descomunal. Él fue el que empezó la apertura. La defiende, la mantiene, además en todo el imperio de esa política mal hecha, con el cuento del todo vale, etcétera. Yo no entiendo qué hace el senador Gustavo, bueno, o sí entiendo, pero me parece completamente equivocada la reunión que él hace, porque se supone, dice el doctor Petro, que es que él es distinto a los que nos han mangoneado y han malgobernado, y con ese tipo de búsqueda de esos acuerdos, esa desesperación para acordarse, pues ese es otro desacuerdo más que tengo con Gustavo Petro. El problema, precandidato, es que si va y les gana Alejandro Gaviria el 13 de marzo, el centro Esperanza va a explotar, va a quedar en átomos volando, como dice por ahí nuestro... en fin, 8 de la mañana, 14 minutos. Tema del aborto. Usted, si es presidente de la República, supóngase que gana el 13 y que gana las elecciones presidenciales en primera o en segunda vuelta, ¿usted convocaría a los colombianos a una consulta para determinar si se mantiene la despenalización del aborto que acaba de decidir la Corte Constitucional? Yo creo que ese es un tema que ya está resuelto. Yo creo que esos temas que son tan complejos y que dividen tanto y son tan dolorosos, porque yo en esto soy muy respetuoso, ¿sí? Yo creo que esa decisión fue acertada, pero también estoy haciendo un llamado a que breguemos a no quedarnos pegados toda la vida en un desacuerdo que está planteado y que está allí. Ya hay una decisión de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo pues, digamos, de justicia en Colombia para tomar las decisiones. Yo no insistiría en esto. Yo soy de los que insisto cada vez más, superemos las etapas. Es como la discusión sobre el proceso de paz. Llevamos ¿cuántos? 10 años, no sé cuántos, y eso va a seguir agriando la vida de los colombianos, y entonces el tema no se suelta, porque es un tema que en política de votos yo no comparto ese criterio. Yo creo que los temas, más si son divisivos, se deben ir superando para que avancemos hacia puntos de concordia que nos permitan unir a los colombianos. Por ejemplo, nos deberíamos unir los colombianos en la idea de crear fuentes de empleo y riqueza. Ahí nos unimos asalariados, clases medias, campesinos, indígenas y empresarios. Todos nos podemos unir. Entonces, no adelantaría, digamos, gestiones en esa dirección. Precandidato, el tema de la salud. El año pasado se estuvo tramitando una reforma a la salud y ahorita comentábamos el comunicado de Café Salud que indica que no tiene cómo pagar las deudas a los hospitales en el país. Esas deudas que quedaron, ya van más de 13, 14 PS liquidadas en los últimos 3 años. ¿Cuál es su propuesta para frenar todas esas liquidaciones, para las liquidaciones que se vienen dando a las EPS y que se garantice el derecho a la salud? O digamos que esas liquidaciones tienen una base material, y es que esas empresas pues se quebraron, se arruinaron, se las robaron. Yo fui el que hice el debate de Saludcop. Acordémonos que toda esta historia empieza por un debate mío, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, digamos que eso no tiene reversa, porque además esas EPS fracasaron por completo, pero mi gobierno sí va a hacer toda una operación para ver cómo logramos que las IPS privadas y las EPS y las IPS públicas, o sea, clínicas y hospitales, tengan el respaldo económico suficiente. Yo estoy planteando toda una reforma al sistema de salud que apunta a que mejoren las condiciones de los trabajadores de la salud, de las clínicas y de los hospitales, que es la manera de mejorarle la salud a los colombianos, y de reducir los costos de la administración. O sea, las EPS no pueden seguir siendo las dueñas, las reinas del sistema, que es en buena medida lo que nos termina pasando, hasta el punto que entonces se quiebran y nadie responde por nada, y es el sistema en su conjunto el que sufre las pérdidas. Doctor Robledo, fracasos en salud, pero también fracasos en cuanto a las políticas de seguridad, y parece que hay problemas que no tuviesen solución, lamentablemente. Presencia de grupos delincuenciales en diferentes zonas, esas luchas contra estos delitos parecen no dar resultados. ¿Su propuesta en este sentido? Sí, mi propuesta en esto es muy precisa. Y es en este sentido: Colombia tiene que recuperar el monopolio del Estado sobre las armas, sobre la fuerza. Colombia no puede seguir siendo un país donde el que quiera se consigue unas armas y se va a arreglar el país. ¿Y por qué no? Porque tiene una idea que es que él dice que le funciona, y entonces la violencia más espantosa. Eso no puede seguir siendo así. En mi gobierno habrá todos los esfuerzos que sean del caso
para que el monopolio sobre las armas regrese y de la fuerza regrese al Estado colombiano. Un monopolio democrático, civilizado, que va a garantizar el derecho a la ciudadanía a reclamar, o sea, sin excesos. Eso además exige también reformas importantes y respaldos importantes a la justicia en general y a la fiscalía en lo particular para que funcionen. No habrá un fiscal que se parezca a Néstor Humberto Martínez, no más Néstor Humberto Martínez, o si no, este país no va a poder empezar a resolver sus problemas. Una reforma que va a separar la policía del ejército, pues digamos, organizativamente, en lo que tiene que ver con los ministerios, para mejorar las condiciones de funcionamiento de la policía. O sea, toda una visión completa para enfrentar la inseguridad gravísima que tenemos. Pero no solo la gran inseguridad, sino también la inseguridad de la señora de un barrio popular en Medellín o en cualquier barrio de Medellín y de cualquier parte, que le roban el celular, que le roban sus aretes, que le roban esto. No, vamos a hacer una cosa muy seria en eso y al mismo tiempo promoveré acuerdos de paz en la medida en que eso sea posible también, pero en todo caso, monopolio del Estado sobre las armas, sobre la fuerza. Doctor Robledo, lo voy a extrañar como senador. Qué debates tan maravillosos. Pero le hago una pregunta. Pero imagínese cómo va a ser como presidente. Eso va a estar emocionante. Doctor, me gusta mucho. Pero mire, ¿qué opina usted de la cannabis? ¿Qué opina usted? Se dio en estos días una norma, pero hace falta la cannabis recreativa. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con el tema de la legalización de las drogas, que es el gran flagelo de la violencia en Colombia? Yo voy a dividir mi política en ese sentido en dos partes que tienen que ver con esto, sobre todo con la comunidad internacional. Aquí tenemos un lío muy complicado, es que esos son temas en los que Colombia, en esto uno tiene que ser realista, ir solo o fácilmente mete el país en una situación que se le torna inmanejable y no puede atender otra serie de cosas que son complejas. Yo espero convencer a los distintos países del mundo que tienen muchísimo que ver con esto, porque son los consumidores. Sin ellos no tendríamos este chicharrón, solo que nos ponen a pagar todos los platos rotos a nosotros. Entonces, dos ideas para planteárselas al mundo entero. Primera idea, que reconozcamos todos que el modelo que se nos ha impuesto ha fracasado rotundamente. Para lo único que ha servido este modelo es para hacer unas mafias ultrapoderosas, que son ultrapoderosas precisamente por el tipo de modelo que se ha impuesto. Y en segundo término, que nos sentemos todos a mirar qué acuerdo hacemos para poder enfrentar con todo rigor y con seriedad, particularmente el problema de la mafia. Es que en el tema de las drogas hay dos problemas. Un problema de salud pública que hay que atender, pero el problema más complicado es la sangre, la violencia, el horror de la mafia, que tiene que ver con el error de las políticas diseñadas. Entonces se trata de llegar a acuerdos para modificar eso. ¿Pero usted estaría de acuerdo con legalización? Como uno de los yo creo que no hay ninguna salidas. Condición para eso, eso es lo que estaba intentando decir. Sí. Ese es el tipo de cosas que si no se acuerdan, si eso se acuerda es un asunto, pero si eso no es acordado y Colombia se mete por ahí, sería hacerle un daño descomunal a este país, porque le caerían a esa presidencia, a ese gobierno, todo tipo de rayos y centellas que harían inmanejables las cosas. Y siendo ese problema un problema grave, no puede ser que su solución nos cree problemas todavía más graves de una cantidad muy grande de otros órdenes. Candidato, la situación de la justicia en Colombia, del sistema judicial inoperante, con personas que son detenidas y los dejan violándoles todos los derechos humanos en centros de paso, más tiempo que el que pudieran estar en una cárcel, con jueces que prontamente dejan en libertad a personas capturadas. ¿Qué hacer con el sistema judicial colombiano para que sea operante y funcione realmente como no ha funcionado? Se necesita una reforma de conjunto a la justicia colombiana. Una de las primeras cosas que hay que hacer es mejorar las condiciones presupuestales de la justicia. O sea, aparte del que la justicia no funcione en Colombia y hace que no sea justicia en ese sentido, es que está el exceso de trabajo que tienen los jueces, los fiscales, todos los funcionarios, que eso se volvió, inoperante. Entonces ahí habrá que tomar una serie de decisiones que fortalezcan presupuestalmente a la justicia. Habrá que aumentar todo lo que tiene que ver con las conexiones virtuales, porque es una manera de agilizar procesos, es una cosa relativamente fácil de hacer, pero que hay que hacer. Habrá que modificar sobre todo la politización de la justicia. La justicia no puede ser en sus cúpulas superiores, no me refiero a cada juez o fiscal, pero en sus cúpulas superiores, una justicia diseñada para alcahuetería, y por eso pongo el ejemplo de la fiscalía. Mi fiscal será independiente, o mi fiscal es un decir, yo propongo una terna. Sí, porque mío independiente es complicado. Exacto. Yo promuevo una terna, pero una terna que va a ser una terna de verdad, y no para que me alcahuetee a mí. Por eso he dicho, no habrá
en lo que yo puedo hacer, más Néstor Humbertos de fiscales, ni ninguno de los que se parezcan. Y parecido nos toca con la Contraloría y con la Procuraduría. Es que aquí esos instrumentos de control se volvieron instrumentos del presidente de la República y de sus amigos políticos para que no haya justicia. Si eso no se modifica, no habrá nada que hacer. Yo seré el jefe de la lucha anticorrupción de mi gobierno y me rodearé de gente absolutamente responsable y honrada y que tengan el valor civil, porque aquí hay un problema también de valor civil. Aquí a veces las cosas no funcionan no porque sean corruptas, sino porque son alcahuetas, les da miedo hacer lo que hay que hacer. Bueno, yo soy el senador que más se ha enfrentado, el colombiano, más se ha enfrentado contra los corruptos en la historia de Colombia, y como presidente, por supuesto que lo voy a poder hacer con mucho más vigor, porque tengo el carácter y el valor civil suficiente para asumir esta tarea. 8 de la mañana, 23 minutos, precandidato a la presidencia de la República por la coalición Centro Esperanza, Jorge Enrique Robledo. Gracias, doctor Robledo, por acompañarnos y esperemos que para usted y para Centro Esperanza todo salga bien el próximo 13 de marzo. Invitación a que voten por mí para que aseguremos que ese Centro Esperanza coja el rumbo, tenga el rumbo que se necesita que tenga, que es el de las transformaciones democráticas de Colombia. Mis agradecimientos a ustedes. Muchas gracias. Gracias por acompañar.